Mi nombre es Germán Isaac y soy piloto comercial de avión. ¿Quién no quiso volar? ¿Quién no soñó alguna vez con la posibilidad de hacerlo? Vamos a conocerlo a Germi, acá está. Muy buenas. Hola, amigo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Vamos a volar? Vamos a volar un rato. Dale, vamos arriba. Lindo entonces. ¿Qué es lo que más te gusta de volar? Esa libertad que se siente ahí arriba. No es una cuestión ni de sentirse más alto, sino es de sentirse en paz. Esta es la camisa que usamos nosotros Claro. al momento de volar. Ya vi esto. Es una camisa básica blanca, tiene charreteras. Puede tener 3 líneas o 4 líneas. En el caso de 3 líneas es de copiloto. Mi rol cuando vuelo por los aviones de la empresa casi siempre es de copiloto, por lo cual uso 3 líneas. En el caso del comandante son 4 tiras. ¿Qué no puede hacer un piloto? ¿Qué no puede hacer un piloto? Y bueno, volar bajo los efectos de ninguna droga, Bueno, sea alcohol o cualquier estupefaciente. Es parte de la profesión, ¿no? O sea, Claro. uno al elegir esto tiene que dejar otras cosas como... Fuerte. También lo tiene que hacer un médico, por ejemplo. ¿Para dónde vamos, Germi? Ahora vas a arrancar el curso de piloto privado de avión. Un día de curso de piloto privado de avión. ¿Vamos para Morón entonces? Así es. ¿Cómo arrancaste ese piloto, Germi? Mira, cuando terminé el secundario tenía siempre esa inquietud de si quería ser piloto. Yo había vivido toda la carrera de mi papá como piloto de combate, pero sabía que era la carrera de él, no la mía. ¿Qué había hecho tu viejo? Mi viejo es piloto retirado de la Fuerza Aérea y bueno, piloto de aviones de caza. Y fue así que cuando terminé el secundario fui, probé, mi viejo me dijo, andá y volá 2, 3, 4 horas, fíjate si te gusta. Y acá estamos. Nunca paré. ¿Cuál es el momento más importante de un vuelo? O el más crítico. El más crítico de un vuelo. El despegue. Más que el aterrizaje. Totalmente, sí, el avión se encuentra en condiciones de baja velocidad, poca altura, poco control de los comandos en tierra. O sea, si hay un momento que rezar, Si hay un momento que rezar donde la gente se duerme la siesta, es en el despegue. Es Y en en el el despegue. aterrizaje, cuando todos están así, podrían estar durmiendo tranquilamente. Sí, eso es una creencia distinta. Los aviones Claro. de por sí tienen una inercia de planeo en el aterrizaje. claro, es al revés, es ¿entendés? como la gente festeja cuando aterriza Y no cuando despega. Y tendría que ser totalmente El aplauso al revés. al piloto tiene que ser apenas sale. Cuando sale, sí. Claro, acá vamos fuerte al medio, ¿no? Esta no puede fallar. No puede fallar. Esta no puede fallar. Fue un antes y un después, ¿no? O sea, Top Sí. Gun para todos los pilotos. Totalmente. Bueno, yo por suerte no estaba vivo en esa época, ¿no? Pero me cuenta mi viejo que en esa época estaba piloto de caza en Tandil y que la gente estaba como loca. Como loco. Que veían la película 4 veces al día, que la habían conseguido ahí media pirateada y la veían y la volvían a ver porque claro, todos pilotos de caza y acaba de salir este peliculón Claro. en Estados Unidos. Tu viejo dijo, nunca pensé que iba a levantar tanto en mi vida en Tandil. Totalmente, mi viejo ya estaba jugado, ya estaba casado, pero todos bueno. querían volar como Top Gun, venían todos El look. empaquetados, sí, que era furor. Y sigue pasando, hoy por hoy los pilotos siempre ven las mismas películas, Lo todo mismo. me encanta. Sale ahora Top Gun 3 y todo, sale Top Gun 3, miren esto, miren lo otro. Bueno, a ver, y el próximo tema y cerramos nuestro karaoke. De canciones que no pueden faltarle en la vida a un piloto. Volaré, oh, cantaré, oh, ya estamos listos, estamos llegando acá al aeropuerto. Ahora el piloto se empieza a alistar, es el último mate, el último mate y entramos en modo piloto. Ahora nos vemos. Bueno, esta es la lista de chequeo prevuelo. No importa el apuro que vos tengas, que te tengas que ir corriendo, que sea la final Boca River, Hay que hacerlo.
tiene una lista de ítems donde vos vas chequeando y es lo que tenés que controlar. Llave de magnetos, tenés que chequear que estén off. Todo esto, aunque vos estés solo, lo mejor que podés hacer es decirlo en voz alta. A veces la gente se va a creer que estás loco, pero vos de esa forma te asegurás de que lo estás chequeando. Bueno, ahora sí, verificamos y salimos. ¡Salimos, eh! Escuchamos perfecto. RFU sale ahora. ¡Aterrizamos! ¡Por Dios y la Virgen! Bueno, y volvimos. Puede pegar la vuelta. Lo pongo ahora de adentro, a ver cómo era vida un piloto. Con Germi nos despedimos. Hasta la próxima. Conocimos a Germi, estuvimos todo el día con él, lo acompañamos a Morón, lo acompañamos al avión y volamos con él conociendo la ciudad de otra manera. Lo viste acá y nos vemos en la próxima, desde adentro. Chau.